¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una madre para proteger a sus hijos? Lo sé. Porque lo viví en primera persona. Me llamo Eulalia, tengo 82 años, y hoy os voy a contar una historia que llevo décadas guardando en mi pecho. Una historia que cambiará tu perspectiva sobre el coraje, la supervivencia y el poder de la determinación femenina. Viví 20 años en un infierno doméstico hasta que tomé la decisión más difícil de mi vida. Si alguna vez has sentido que no tenía salida, si alguna vez te has preguntado si vale la pena luchar cuando todo parece perdido, o si conoces a alguien que necesita la fuerza para seguir adelante, mi historia es para ti. Prepárate para un viaje que tocará tu corazón y demostrará que, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay esperanza. Pero antes de empezar, déjalo en los comentarios, ¿crees que hay un límite a lo que una madre hace por sus hijos? Me llamo Eulalia, tengo 82 años, y hoy os voy a contar una historia que llevo décadas guardando en mi pecho. Se trata de una época en la que las mujeres no tenían otra opción, en la que el destino lo decidían los hombres de la familia. Tenía solo 17 años cuando mi padre, don Armando, me llamó al porche de esa casa de adobe donde crecí, en el interior de Chile. El viento andino soplaba con fuerza esa tarde de marzo de 1959, llevando el olor a eucalipto de las montañas. Recuerdo que estaba ayudando a mi madre, Dolores, a colgar la ropa en el tendedero cuando él gritó mi nombre: Eulalia, ven aquí, y su voz tenía ese tono que no admitía cuestionamientos. Me sequé las manos en el delantal y corrí hacia él. Mi padre era un hombre rígido, con bigotes gruesos y ojos que parecían perforar el alma. Trabajaba en la minería y sus manos siempre estaban sucias de tierra y carbón. Ya está decidido, dijo, sin darme tiempo siquiera a sentarme. Te vas a casar con Hernán Morales. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Hernán era un viudo de 35 años que era dueño de una pequeña finca de tabaco en las afueras de la ciudad. Apenas lo conocía, solo lo veía en la iglesia los domingos. Era un hombre corpulento, con una barba siempre mal afeitada y una mirada que me ponía la piel de gallina. Pero papá. Traté de protestar, pero me interrumpió con un firme gesto. De su mano. No hay discusión, chica. Hernán es un hombre trabajador, tiene tierras y te puede dar estabilidad. Te casas con él el mes que viene. Esa noche lloré tanto que mi madre vino a consolarme. Se sentó en el borde de mi cama, esa cama de hierro que crujía con cada movimiento, y me acarició el pelo. Mija, susurró, así es la vida de las mujeres. Tenemos que aceptar lo que los hombres decidan por nosotras, pero no quería aceptarlo. Soñaba con estudiar, tal vez convertirme en maestra. Tenía planes, tenía sueños. A los 17 años, todavía creía que podía elegir mi propio destino. La boda estaba programada para el 15 de abril. Recuerdo que me desperté esa mañana, sintiendo que se me revolvía el estómago. El vestido de novia pertenecía a mi prima Carmen, amarillento por el tiempo y olía a naftalina. Mi madre trató de consolarme mientras me preparaba. Tal vez aprendas a quererte, dijo, ajustándome el velo en la cabeza. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia de São Francisco, un pequeño edificio de piedra en el centro de la ciudad. Hernán estaba allí, con su traje negro y una expresión que no podía descifrar. Cuando el sacerdote me preguntó si aceptaría a ese hombre como esposo, mi voz salió tan baja que casi nadie escuchó. Sí, lo hago, pero por dentro, grité. No. Después de la ceremonia, fuimos a su granja. Era una propiedad pequeña pero hermosa con una casa de adobe y tejas rojas. A su alrededor, las plantaciones de tabaco se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había un granero, un corral con algunas vacas y gallinas sueltas en el patio. La primera noche, cuando estábamos solos, Hernán me mostró quién era realmente. Su amabilidad durante el noviazgo concertado no había sido más que una fachada. Ahora eres mi esposa, dijo, con una frialdad que me asustó. Aquí hacéis lo que os digo. Cuando os digo, sus palabras resonaron en la pequeña casa como una frase. Tenía 17 años y acababa de descubrir que mi vida sería muy diferente de los sueños que alimentaba. Los primeros meses fueron solo el comienzo de una pesadilla que duraría 20 años. Hernán bebía todas las noches, y cuando lo hacía,
se convertía en un monstruo. El olor a brandy barato se mezclaba con el olor a tabaco que impregnaba su ropa, creando una combinación que me daba náuseas. Me despertaba a las 4 de la mañana para ordeñar las vacas, preparar el café y comenzar las labores agrícolas. Mis dedos, antes suaves y delicados, comenzaron a encallizarse y agrietarse. El sol del campo me quemaba la piel y sentía que perdía mi juventud día a día. Eulalia, apurad, gritó Hernán desde el interior de la casa. El café está frío. Corrí, siempre corría. No pudo dar razones de su furia. Pero aún así, las razones siempre aparecían. La primera vez que me pegó fue un domingo de julio. Había quemado el asado del almuerzo porque estaba cuidando a la vaca que estaba enferma. Cuando llegó de la ciudad, borracho como siempre, olió el olor a quemado. ¿Qué demonios has hecho, mujer inútil? Traté de explicarle, pero no quiso escuchar. La primera bofetada fue tan fuerte que me mareó. Me caí en el suelo de la cocina, ese suelo de barro batido que limpiaba todos los días. El sabor de la sangre en su boca se mezcló con el sabor salado de las lágrimas. Levántate y prepara otra comida, ordenó, como si nada hubiera pasado. Ese fue el primero de muchos. Con el tiempo, aprendí a reconocer las señales, cuando llegaba con ese paso tambaleante, cuando sus ojos estaban vidriosos, cuando comenzó a refunfuñar para sí mismo. En esos momentos, traté de esconderme, pero en una casa pequeña, no. Hay donde esconderme. En el primer año de matrimonio, me quedé embarazada. Pensé que tal vez un hijo cambiaría a Hernán, que despertaría algo de humanidad en él. Pero me equivoqué. Cuando le dije que estaba esperando un bebé, se limitó a refunfuñar, espero que sea un hombre. No necesito otra mujer inútil en casa. Mi primer hijo, Rodrigo, nació en marzo de 1960. Era un bebé hermoso, con ojos grandes y oscuros como los míos. Cuando lo abracé por primera vez, sentí un amor tan profundo que sentí que mi corazón iba a explotar. En ese momento, me prometí a mí misma que haría todo lo posible para protegerlo, pero Hernán no mostró afecto por su hijo. Cuando Rodrigo lloraba durante la noche, gritaba, «Cállate a este niño o me callaré». Tomaba a mi bebé y me iba al patio trasero, cantando suavemente para que se calmara. Bajo la luz de la luna, acunó a Rodrigo en sus brazos, susurrándole promesas de que todo estaría bien, aunque sabía que estaba mintiendo. 2 años después nació Miguel, mi segundo hijo. Y 3 años después de él, llegó Sofía, mi única niña. Cada embarazo era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Amaba a mis hijos con todas mis fuerzas, pero sabía que los estaba llevando a un hogar violento. Hernán no perdonó ni a los niños. Cuando Rodrigo tenía solo 4 años, derramó leche en el suelo. Hernán levantó la mano para golpearlo, pero yo me puse al frente. «No lo toques», dijo con una firmeza que no sabía que tenía. «Quítate de en medio, mujer», gritó, empujándome contra la pared, pero no me fui. Recibí la paliza en lugar de mi hijo. Me dolía el cuerpo, pero el corazón se sentía un poco más ligero por haber protegido a Rodrigo. Los años pasaban como una sucesión de días iguales: levantarse temprano, trabajar hasta tarde, ser golpeado, dormir asustado y empezar de nuevo al día siguiente. La granja prosperó porque trabajé de sol a sol. Cuidó de las plantaciones de tabaco, alimentó a los animales, cocinó, limpió y, además, crió a 3 hijos. El tabaco era nuestra principal fuente de ingresos. Después de la cosecha, las hojas debían secarse en un horno grande en el granero. Era una estructura enorme, hecha de ladrillos y hierro, que siempre parecía una boca gigante hambriento. Mantenerlo encendido durante días era una tarea que requería atención constante. Pasé horas alimentando ese horno con leña, regulando el fuego, controlando la temperatura. El calor era sofocante y el sudor me corría por la cara mezclado con hollín. Mis hijos me ayudaron en lo que podían, trayendo leña pequeña, organizando las hojas de tabaco. Durante estas estaciones secas, dormía en el granero para vigilar el fuego. Hernán se quejó, pero sabía que era necesario. Un horno apagado significaba pérdida, y la pérdida significaba más violencia. «Para eso eres bueno», refunfuñó,
contando el dinero de la venta de tabaco, observé en silencio, sabiendo que el dinero nacido de mi sudor se gastaría en el bar de la ciudad. Hernán llegaba a casa borracho, gritando, rompiendo cosas, golpeando a cualquiera que se interpusiera en el camino. Mis hijos crecieron viendo esa violencia. Rodrigo, el mayor, empezó a enfadarse. A los 12 años ya estaba tratando de defenderme. Cuando Hernán me golpeó, estaba desesperada, temía que le hiciera daño a mi hijo. No te involucres, cabrón, le supliqué. Deja que mamá lo resuelva. Pero, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo detener a un hombre que parecía no tener límites a la crueldad? Las noches eran las peores. Hernán llegaba borracho, gritando a los vecinos, tropezando con los muebles. Fingí estar dormido, pero mi cuerpo se tensó, esperando lo inevitable. A veces simplemente se desplomaba en la cama y roncaba hasta el amanecer. Otras veces, me despertaba con puñetazos y patadas. Levántate, zorra. Prepara la comida. A pesar de que era medianoche, me levantaba temblando e iba a la cocina. Encendió el fuego de la estufa de leña y preparó lo que pidió. Mis hijos se despertaron con los gritos, pero les hice señas para que se callaran en sus habitaciones. Sofía, mi niña, fue la que más sufrió al ver eso. Tenía pesadillas, se despertaba llorando, llamándome. La consolé cantándole las mismas canciones que mi madre me cantaba cuando yo era niño. Mami, ¿por qué papá es así?, preguntó. Con los ojos grandes y asustados. Papá está enfermo, mi amor, respondí, sin saber cómo explicar a un corazón inocente la maldad que existía en el mundo. Doña Carmen, nuestra vecina más cercana, sabía lo que estaba pasando. A veces, cuando Hernán gritaba demasiado fuerte, ella aparecía en nuestra cerca. Eulalia, ¿estás bien? Sí, lo soy, señora Carmen, mentí, tirando de mi blusa para ocultar las marcas moradas de mi brazo. Me miró con lástima, pero no pudo hacer nada. En ese momento, lo que sucedía dentro de la casa era un asunto familiar. La policía no se metió en problemas matrimoniales. Hernán también tuvo amantes. Lo supe porque llegué a casa con otros perfumes de mujer, porque gasté dinero que no teníamos, porque a veces desaparecía durante días. Paradójicamente, prefería que estuviera con otras personas. Al menos mis hijos y yo teníamos paz, pero siempre volvía, más agresivo, más violento, como si estuviera enfadado consigo mismo y se desquitara con nosotros. Todo cambió una noche de octubre de 1979. Tenía 37 años y mis hijos estaban creciendo. Rodrigo tenía 19 años, Miguel 17 y Sofía 14. Ya eran lo suficientemente grandes como para entender completamente lo que estaba sucediendo en casa. Hernán había perdido mucho dinero en el juego de esa semana. Llegó a casa más borracho que de costumbre, tropezando con los muebles, rompiendo cosas en el camino. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando lo escuché gritar en el patio trasero a los vecinos. Esta familia solo me hace daño a mí, y gritaba a cualquiera que quisiera escucharlo. Entró en la casa como un huracán. Tenía los ojos inyectados en sangre y olía a brandy y cigarrillos. Había algo diferente en él esa noche, algo más peligroso. ¿Dónde están estos niños inútiles?, gritó, buscando a sus hijos. Rodrigo y Miguel se habían ido a la ciudad, pero Sofía estaba en su cuarto, haciendo los deberes. Me coloqué entre él y el pasillo que conducía a los dormitorios. Hernán, los muchachos no están aquí. Y Sofía está estudiando, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Estudiar para qué?, se rió amargamente. ¿Ser una inútil como tu madre? Me empujó contra la pared y se dirigió a la habitación de Sofía. Lo seguí, desesperado. Mi niña estaba sentada en la cama, con el cuaderno en el regazo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Papá, susurró ella, ven aquí, mocoso. Ordenó con una voz que me puso la piel de gallina. Sofía se levantó temblando. Di un paso adelante y la tiré detrás de mí. No la toques, dijo, con más firmeza de lo que sentía. Quítate de en medio, mujer, gritó, dándome un empujón que me hizo caer al suelo. En ese momento, Sofía comenzó a llorar. Hernán la miró con una expresión que nunca olvidaré.
Había algo diabólico en sus ojos. «Deja de llorar», gritó. «¿Crees que puedes humillarme? ¿Eso puede hacerme sentir avergonzado?» Me levanté del suelo y tomé a Sofía en mis brazos. Se aferró a mí, temblando como una hoja al viento. «Hernán, por favor», le supliqué. «Es solo una niña, punto». «¿Niño?», se rió cruelmente. «Esta chica se está convirtiendo en una mujer. Y las mujeres en esta casa solo sirven para sufrir». Sus palabras me helaron la sangre. Había una amenaza implícita que me aterrorizaba. Tomé a Sofía de la mano y corrimos a la cocina. «Mami, tengo miedo», exclamó, aferrándose a mi falda. «Lo sé, mi amor». «Lo sé», respondí, sin saber cómo consolarla. Hernán nos siguió, todavía gritando. Abrió la nevera y cogió una botella de cerveza. Lo abrió con los dientes y bebió medio sorbo. «¿Saben cuál es el problema de esta casa?», dijo, señalándonos la botella. «No me respetas. Creen que pueden desafiarme». «Te respetamos». Mentí, tratando de calmarlo. «Mentira», gritó, arrojando la botella contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por el suelo y Sofía se acurrucó aún más en mis brazos. «Te voy a enseñar a respetarme», continuó caminando de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. «¿Sabes lo que voy a hacer?», no respondí, solo lo miré con creciente terror. «Voy a acabar con estos niños», dijo, con una frialdad que me atravesó el corazón. «Primero con los chicos, luego con ella. Entonces sabrás lo que es sufrir de verdad». Mi mundo se derrumbó en ese momento. Hernán había cruzado una línea que nunca debió haber cruzado. Amenazarme a mí era una cosa, pero amenazar a mis hijos era imperdonable. «No los vas a tocar», dije, con una voz que no reconocí como la mía. «Oh, no», se rió. «Me detendrás», «Lo haré», respondí, sorprendiéndome a mí mismo. Por mi propio coraje, dejó de reír y me miró con puro odio. Caminó hasta donde yo estaba, me tomó del brazo y me arrastró lejos de Sofía. «Vete a tu habitación», le ordenó a mi hija. «Ahora». Sofía me miró desesperada, pero le hice señas para que obedeciera. Corrió al dormitorio y oí que la puerta se cerraba. «Ahora hablemos», dijo Hernán, apretándome el brazo con fuerza. «Aprenderás a no desafiarme», pero por primera vez en 20 años, no estaba dispuesto a ceder. Algo había cambiado dentro de mí. La amenaza a mis hijos había despertado una fuerza que no sabía que existía. «No», dijo simplemente. «¿Cómo está?», preguntó, incrédulo. Le dije que no, Hernán. «No vas a tocar a mis hijos», me soltó y me miró como si estuviera viendo un fantasma. Entonces su expresión cambió a una furia que nunca antes había visto. «Estás loco», dijo, dirigiéndose al armario donde guardaba la escopeta. «Te mostraré quién es el jefe aquí». Mi corazón se aceleró. Tomó el arma y regresó a donde yo estaba. «¿Sabes lo que voy a hacer?», me dijo, apuntándome con la escopeta. «Primero tú, luego los niños. Luego quemo esta casa y digo que fue un accidente». Miré a ese hombre que había sido mi esposo durante 20 años y solo vi un monstruo. Ya no había nada humano en él. Y en ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Hernán sostenía la escopeta con manos temblorosas, el alcohol afectaba claramente sus reflejos. Estaba atrapado entre la mesa de la cocina y la pared, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. «No tienes valor», dijo ella, mirándolo a los ojos. «No es así», se rió, pero había incertidumbre en su voz. «¿Crees que no tengo el coraje? Solo golpeas a mujeres y niños», bromeé, sin saber de dónde venía ese coraje. «Eso no es coraje», bajó su arma por un segundo, confundido por mi reacción. Durante 20 años, había sido sumisa, había aceptado todo en silencio. Ahora, por primera vez, estaba frente a él. «No lo entiendes», murmuró, pasándose la mano libre por la cara. «Perdí todo en el partido. Todo. Le debemos dinero a gente peligrosa. ¿Y es culpa nuestra?».
Pregunté, dando un paso adelante. Sí. Lo es. Gritó, levantando de nuevo la pistola. Si no fueras una carga, podría haber empezado de nuevo. Pero tú te quedas aquí, chupándome como sanguijuelas. En ese momento, escuché el sonido de una puerta abriéndose. Mi corazón se congeló. Era Sofía, que había salido de la habitación. «Mami», gritó, apareciendo en la entrada de la cocina. «Vuelve a la habitación», grité, pero ya era demasiado tarde. Hernán se volvió hacia ella, con el fusil todavía en la mano. Sus ojos brillaban con una locura que me puso la piel de gallina. «Perfecto», dijo, apuntando con el arma a mi hija. «Empecemos por ella, ¿no?», grité, lanzándome delante de Sofía. Fue en ese momento que todo sucedió muy rápido. Hernán trató de empujarme para que apuntara a Sofía, pero lo agarré con todas mis fuerzas. Luchamos por la pistola, dando vueltas por la cocina, derribando sillas, tropezando con los fragmentos de la botella que había roto. Sofía gritó, pidiendo ayuda, pero estábamos lejos de los vecinos. Solo yo podía salvarla. Durante la pelea, logré agarrar una olla de hierro que estaba en la estufa. Hernán tenía su fusil en alto, listo para dispararme, cuando le golpeé la cabeza con toda la fuerza que tenía. El sonido era horrible, como el de un melón aplastado. Hernán se quedó quieto un segundo, con expresión de sorpresa, y luego se desplomó en el suelo de la cocina. La escopeta se desprendió de él, deslizándose por el suelo. Me quedé allí, jadeando, mirando al hombre que había sido mi esposo durante 20 años. Estaba desmayado, pero aún respiraba. La sangre fluía de su cabeza, mezclándose con la suciedad del suelo. Sofía corrió hacia mí, abrazándome fuertemente. «Está bien, mi amor», dijo él, acariciándole el pelo. Está bien, pero estaba mintiendo. Nada estaba bien. Yo le había pegado a Hernán y cuando despertara me iba a matar. Nos mataría a todos. De eso estaba seguro. Miré a ese hombre inconsciente en el suelo y supe que esta era mi única oportunidad. Si despertaba, no habría piedad. Cumpliría su amenaza. «Sofía», dije, mirando a mi hija. «Ve a tu habitación y no salgas de allí, pase lo que pase». «Pero mamá, vete», ordené con una firmeza que la sobresaltó. Ella obedeció, corriendo al dormitorio. Oí que la puerta se cerraba y la llave giraba en la cerradura. Estaba a solas con Hernán. Empezaba a gemir, señales de que estaba volviendo en sí. Sabía que solo tenía unos minutos para decidir qué hacer. Fue entonces cuando miré el horno del granero. Había estado encendida durante 3 días, secando la última cosecha de tabaco del año. El fuego era alto, las llamas bailaban dentro de esa estructura de ladrillo y hierro. Una idea terrible cruzó mi mente. Terrible y necesario. Hernán pesaba mucho, pero la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que tenía. Lo arrastré a través de la cocina, por la puerta trasera, a través del patio hasta el granero. Estaba inconsciente, solo gimiendo suavemente. El horno rugía, el calor era intenso incluso a pocos metros de distancia. Abrí la puerta de hierro y vi las llamas bailando como diablos rojos. «Perdóname, Dios», susurré, haciendo la señal de la cruz, y entonces empujé a Hernán al horno. El fuego lo envolvió de inmediato. Cerré rápidamente la puerta de hierro y me apoyé en la pared del granero, temblando. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Por primera vez en 20 años, fui libre. En los días que siguieron, actué como si nada hubiera pasado. Cuando Rodrigo y Miguel regresaron a casa esa misma noche, ya era muy tarde, preguntaron por su padre. «Tu padre aún no ha vuelto a casa», dijo, preparando un café con las manos que aún temblaban. «Debe haberse quedado en la casa de un amigo». Los chicos se miraron unos a otros. Sabían de la existencia de las amantes de Hernán, así que mi explicación sonó natural. «Mejor así», murmuró Rodrigo. «Al menos tendremos una noche en paz». Sofía estaba callada, jugueteando con su comida sin apetito. Lo había oído todo la noche anterior, pero no dijo nada. Se limitó a mirarme con una expresión que mezclaba miedo y gratitud. Pasaron 2 días.
Luego 3. Luego una semana. Empecé a visitar a los vecinos, preguntando si alguien había visto a Hernán. Fui a la casa de Carmela, su amante más conocida. Carmela, dijo, llamando a su puerta. ¿Has visto a mi marido? No, Eulalia. Respondió ella, evitando mi mirada. Ha pasado un tiempo desde que estuvo aquí, mintió, por supuesto. Me tenía miedo de que yo hiciera un escándalo. Pero usé tu mentira a mi favor, qué extraño, comenté, lo suficientemente alto como para que los vecinos lo oyeran. Hace una semana que no está en casa. Se escapó con una mujer, la idea se extendió por el barrio como un reguero de pólvora. Hernán era conocido por sus aventuras, por lo que no era difícil creer que había abandonado a su familia por una amante. Doña Carmen, nuestra vecina, vino a visitarme. Eulalia, ¿estás bien?, preguntó, con genuina preocupación. Escuché. Que Hernán desapareció. Estoy bien, señora Carmen, respondí, sirviéndole un café. De hecho, estoy más tranquilo de lo que he estado en años, me miró con una sonrisa triste. Tal vez sea mejor así. Ese hombre no te merecía. 2 semanas después, el horno se apagó. Era el momento de retirar las hojas secas de tabaco y preparar todo para la venta. Rodrigo, que ahora era el hombre de la casa, me acompañó al granero. Madre. Abriré el horno, dijo, dirigiéndose hacia la puerta de hierro. Mi corazón se aceleró. Traté de parecer natural, pero estaba aterrorizada. Déjame abrirla, dijo, acercándose, pero Rodrigo ya había tirado de la palanca. La puerta se abrió con un chirrido y el calor residual salió como un suspiro fantasmal. En el fondo del horno, entre las cenizas y los restos de carbón, estaban los huesos. Rodrigo se quedó quieto, mirándolo sin entender. Luego, lentamente, se volvió hacia mí. ¿Mamá? Su voz era solo un susurro. Podría haber mentido. Podría haber fingido sorpresa, decir que no sabía cómo habían ido a parar esos huesos allí. Pero cuando miré a mi hijo, vi comprensión en sus ojos. Él lo sabía. Era él o nosotros, dijo simplemente. Rodrigo no paró de mirarme un largo rato. Luego, sin decir nada, tomó una pala y comenzó a recoger los huesos. Miguel, que nos había seguido, se detuvo a la entrada del granero. ¿Qué está pasando?, preguntó. Rodrigo miró a su hermano, luego a mí. Papá, se limitó a decir. Miguel lo entendió de inmediato. No hubo preguntas, no hubo juicios. Solo una aceptación silenciosa de lo que había sucedido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel. Lo enterramos en el huerto, respondió Rodrigo. Nadie tiene por qué saberlo. Esa tarde, mis 3 hijos me ayudaron a enterrar los restos de su padre. Cavamos un hoyo profundo debajo del naranjo, en el fondo del huerto. Nadie dijo una palabra durante todo el proceso. Simplemente trabajábamos en silencio, unidos por un secreto que nos uniría para siempre. Cuando terminamos, Miguel rompió el silencio. Mami, hiciste lo que tenías que hacer, dijo, poniendo su mano en mi hombro. Lo entendemos, Sofía, ¿qué? Lo había visto todo desde la ventana de su dormitorio, bajó las escaleras y se unió a nosotros. Tenía 14 años, pero en ese momento parecía mayor, más madura. Mami, me dijo, gracias por protegernos. En ese momento, por primera vez en 20 años, sentí que realmente tenía una familia. No solo a los niños a los que protegí, sino a las personas que me querían y me entendían. Durante las siguientes semanas, seguí desempeñando el papel de la esposa abandonada. Visitaba regularmente la comisaría para preguntar si había noticias sobre Hernán. La policía me trató con una mezcla de lástima y desconfianza, pero no tenían nada concreto contra mí. Señora Eulalia, dijo el sargento Martínez, es posible que su marido haya huido. Pasa mucho por aquí, pero él nunca me abandonaría. Así, mentí, poniéndome un pañuelo en los ojos secos. Hemos estado casados durante 20 años, el sargento me miró con escepticismo. Todos en la ciudad sabían cómo me trataba Hernán, sabían de las golpizas, de las humillaciones. Pero nadie dijo nada abiertamente. Pasaron 2 meses. La vida en la granja había cambiado por completo.
Rodrigo asumió las responsabilidades de su padre, cuidando de los cultivos y los animales. Miguel ayudaba con el trabajo pesado, y Sofía seguía estudiando, pero ahora con más alegría, sin miedo constante. Por primera vez en décadas, estaba sonriendo de verdad. Me desperté sin esa opresión en el pecho, sin el miedo de que cada día pudiera ser el último. Mis hijos también. Eran diferentes, más ligeros, más felices, pero la paz no duraría para siempre. Fue en un mercado dominical donde cometí mi error. Estaba comprando víveres cuando vi el puesto de don Ramón, el vendedor de agricultores. Tenía veneno para ratas, y recordé que habíamos visto algunos roedores en el granero. Don Ramón, dije, acercándome a su tienda. Necesito veneno. Para ratas, por supuesto, señora Eulalia, respondió él, cogiendo un pequeño frasco. Pero cuidado con eso. Es muy fuerte. Fue entonces cuando cometí el error fatal. No sé por qué pregunté, tal vez por nerviosismo, tal vez por culpa. ¿Este veneno también es peligroso para la gente? Pregunté, sosteniendo la botella. Don Ramón me miró con extrañeza. Señora, esto de aquí mata a una persona en pocos minutos. ¿Por qué lo preguntas? Oh, es solo para saber, respondí rápidamente. Tengo miedo de que los niños se muevan, pero el daño ya estaba hecho. Don Ramón tenía esa pregunta en su cabeza, y cuando la policía comenzó a hacer preguntas por la ciudad, recordó nuestra conversación. Una semana después, el sargento Martínez se presentó en la granja. No estaba solo, había otros 2 policías con él. Señora Eulalia, dijo, quitándose el sombrero. Tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró, pero traté de parecer tranquilo. Por supuesto, sargento. ¿Encontraste alguna pista sobre mi marido? En realidad, de eso es de lo que queremos hablar, respondió, entrando a la casa sin esperar una invitación. Rodrigo estaba en el campo, Miguel en la escuela y Sofía lavando ropa en el patio trasero. Estaba a solas con los 3 policías. En mi cocina. Señora, comenzó el sargento, hemos recibido una información interesante. Parece que has estado preguntando por el veneno en el mercado. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Sí, compré veneno para ratas. Tenemos problemas con los roedores, pero tú me preguntaste si el veneno mataba a la gente, continuó, observando mi reacción. ¿Por qué harías esa pregunta? Yo estaba preocupada por la seguridad de los niños, tartamudeé, señora Eulalia. Dijo otro policía, dejémonos de jugar. ¿Dónde está tu marido? No lo sé, respondí, tratando de mantener la voz firme. Lo he dicho 1000 veces, ¿sabe usted lo que pienso? Dijo el sargento, paseando por la cocina. Creo que te cansaste de que te golpearan. Creo que le hiciste algo a tu marido. Eso es absurdo, protesté, pero me tembló la voz. ¿En serio? Se detuvo frente a mí. Toda la ciudad sabe cómo la trató. Conoce las golpizas, las humillaciones. Cualquiera entendería si hubieras reaccionado. En ese momento, Sofía entró en la cocina con un cubo de ropa mojada. Al ver a los oficiales, sus ojos se abrieron de miedo. Vete a tu habitación, ordené rápidamente. No, dijo el sargento. Que la chica se quede. A lo mejor ella sabe algo. Sofía no sabe nada, dijo, colocándome entre ella y la policía. Que responda, insistió el sargento. Niña, ¿sabes dónde está tu padre? Sofía me miró y vi el terror en sus ojos. Sabía que si decía la verdad, me arrestarían. Pero si mentía y me enteraba, las cosas empeorarían. Se ha ido, dijo ella en voz baja. Dijo que no quería saber más de nosotros, punto. ¿Cuándo fue eso?, preguntó el policía. Hace unos meses, respondió Sofía, mirándome en busca de aprobación. El sargento no parecía convencido. Seguía haciendo preguntas, pero no podía romper nuestra versión. Después de 1 hora, se fueron, pero dejaron en claro que regresarían. Cuando se fueron, Sofía rompió en llanto. Mami, tengo miedo, sollozó. ¿Y si se enteran? No sé. Van a enterar,
dijo él, abrazándola. Vamos a estar juntos y nada nos va a separar, pero por dentro, sabía que era cuestión de tiempo. La policía sospechaba y, si continuaba investigando, encontraría algo. Esa noche hablé con Rodrigo y Miguel. Le conté de la visita de la policía, de las sospechas. Mamá, dijo Rodrigo, si te detienen, vamos a dar testimonio. Vamos a contar todo lo que nos hizo. No, respondí con firmeza. No te vas a meter en esto. No quiero que carguen con ese peso. Pero mamá, insistió Michael, éramos niños, pero nos acordábamos de todo. Recordamos las golpizas, los gritos, las amenazas. Lo sé, dijo, acariciando sus rostros. Pero si me pasa algo, quiero que se cuiden unos a otros. Quiero que estudien, que tengan una vida mejor. Pasaron 2 semanas más. Vivía en constante tensión, esperando que volviera la policía. Cada ruido en la carretera me hacía saltar, cada visita de un vecino me ponía nervioso. Fue un jueves por la mañana cuando regresaron. Esta vez, eran 5 policías y tenían una orden de arresto, señora Eulalia, dijo el sargento Martínez, está usted detenida bajo sospecha de homicidio. Mi mundo se derrumbó de nuevo. Pero esta vez, fue diferente. Esta vez, estaba preparado, me esposaron y me llevaron a la comisaría. Mis hijos corrieron detrás del coche, gritando, llorando, pero les hice señas para que se calmaran. Necesitaban ser fuertes, en la comisaría. Me metieron en una habitación pequeña y mal ventilada. Solo había una mesa, 2 sillas y una lámpara que colgaba del techo. El sargento Martínez se sentó frente a mí, con expresión decidida. Señora Eulalia, comenzó, ha llegado el momento de decir la verdad. ¿Dónde está Hernán? Miré a ese hombre y tomé una decisión. Estaba cansada de mentir, cansada de cargar sola con ese peso. Si la iban a arrestar, que fuera por la verdad. Está muerto, dijo sombremente. El sargento parpadeó, sorprendido por mi franqueza. ¿A qué te refieres con muerto? Pero cuando mi abogado comenzó a presentar la defensa, el estado de ánimo en la sala del tribunal cambió por completo. Lo maté, confesé, sintiendo un extraño alivio al pronunciar esas palabras. ¿Cómo? ¿Cuándo? Preguntó, recogiendo papel y bolígrafo, y luego te lo conté todo. Le conté de los 20 años de matrimonio infernal, de las golpizas, de las humillaciones, de las amenazas. Le conté de la noche en que amenazó con matar a mis hijos, de la pelea en la cocina, de cómo lo derribé con la olla. Dijo que iba a matar a los niños para hacerme sufrir más, expliqué con la voz quebrada. Le dije que empezaría con Sofía, mi hija de 14 años. El sargento dejó de escribir y me miró. Y después, luego lo arrastré al horno, continué. Estaba desmayado, pero aún respiraba. Lo empujé hacia el fuego. Dios mío. Susurró, no tenía otra opción, dijo ella, mirándolo a los ojos. Era él o mis hijos. Y elegí a mis hijos. El sargento guardó silencio durante un largo momento. Luego se reclinó en la silla y suspiró. Señora Eulalia, dijo. Tengo mujer e hijos. Entiendo lo que hiciste, punto. ¿Entiendes? Le pregunté, sorprendido. Hernán era conocido en la ciudad. Todo el mundo sabía qué clase de hombre era. Nadie se sorprenderá por esta confesión. Pasaron las horas. Otros policías vinieron a interrogarme, apareció un fiscal, se asignó un abogado para que me defendiera. Pero yo seguía repitiendo la misma historia. Había matado a mi marido para proteger a mis hijos. Al final del día, me llevaron a la cárcel. Era un edificio viejo, con celdas pequeñas y húmedas. Me metieron en una celda con otras 3 mujeres, una por robo, otra por desacato y una tercera por vagancia. ¿Qué hiciste?, preguntó la mujer del robo, una mujer de mediana edad con cabello gris. Yo maté a mi marido, respondí sin rodeos. Se miraron el uno al otro y pensé que me iban a juzgar. Pero la reacción fue completamente diferente. Bien, dijo la mujer del desprecio. Se lo merecía, punto. ¿Conocías a Hernán?, le pregunté, sorprendido. ¿Quién no lo sabía?, respondió ella. Borracho,
violento, mujeriego. Simplemente no entiendo por qué tomó tanto tiempo. Esa primera noche en la cárcel, dormí mejor de lo que había dormido en años. No había miedo, no había tensión. Una extraña paz, como si me hubieran quitado un peso gigantesco de los hombros. A la mañana siguiente, el director de la prisión me llamó. Señora Eulalia, dijo. Necesito a alguien que trabaje en la cocina. ¿Te interesa? Sí, señor, respondí. Prefiero mantenerme ocupado, y así fue como empecé mi rutina en la cárcel. Me despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para todos los reclusos, luego el almuerzo y luego la cena. Fue un trabajo duro, pero lo disfruté. Me sentí útil, los demás reclusos me trataron con respeto. Muchas habían experimentado violencia doméstica, así que entendieron mi situación. Me convertí en una especie de madre para ellos, consolando a los que estaban tristes, mediando en los conflictos, cuidando a los enfermos. Doña Eulalia, dijo una muchacha que fue encarcelada por prostitución, es usted una mujer muy fuerte. No. Soy fuerte, respondí, revolviendo los frijoles en la estufa. Simplemente hice lo que cualquier madre haría, no es cierto, insistió. Muchas madres no tienen el coraje de reaccionar. Salvaste a tus hijos, mis hijos me visitaban todas las semanas. Rodrigo se había hecho cargo por completo de la finca y le iba bien. Miguel seguía estudiando y Sofía estaba en la escuela, sacando buenas notas. Madre, dijo Sofía de visita, ya no tengo pesadillas. Yo tampoco, mi amor, respondí, acariciando su cabello a través de los barrotes. Yo tampoco, mi juicio estaba programado para 6 meses después del arresto. No tenía dinero para un abogado privado, así que fui defendido por el doctor Carlos Mendoza, un abogado público joven y dedicado. Señora Eulalia, dijo durante nuestro primer encuentro, voy a ser sincero. Confesar el delito no facilita nuestra defensa. Pero su historia es conmovedora, y estoy seguro de que conseguiremos algo. No me arrepiento, le dije. Lo haría todo de nuevo, lo sé, respondió él, con una sonrisa triste. Y eso es lo que vamos a mostrarle al jurado. A medida que se acercaba el juicio, algo extraordinario comenzó a suceder. Los vecinos de la finca, gente de la ciudad, incluso desconocidos comenzaron a buscar a mi abogado, ofreciéndose a testificar a mi favor. Doña Carmen, nuestra vecina, fue una de las primeras. Doctor, le dijo al doctor Mendoza, necesito hablar en el juicio. Necesito contarles lo que vi en esa casa durante 20 años. ¿Qué viste?, preguntó. Vi a esa pobre mujer golpeada casi todas las semanas. La vi con los ojos negros, con marcas en la cara, con un brazo roto. Vi a los niños asustados, escondidos detrás de su madre. Hernán era un demonio. También apareció don Ramón, el vendedor de la feria. Doctora, dijo, sé que fue mi información la que llevó a su arresto. Pero quiero ayudar. Quiero contar lo violento que era Hernán, cómo maltrataba a su familia. El sacerdote de la iglesia también pidió testificar. Esa mujer llegó a misa con marcas de violencia, dijo. Siempre rezó por sus hijos, nunca por sí misma. Nunca he visto mayor devoción que la de ella por su familia. Incluso se presentó Carmela, la amante de Hernán. Doctora, dijo ella, con los ojos enrojecidos por el llanto, sé que he pecado al involucrarme con un hombre casado. Pero quiero ayudar a Eulalia. Hernán también me golpeó. Dijo que todas las mujeres merecían ser golpeadas. Cuando comenzó el juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. Parecía que toda la ciudad había venido a apoyarme. No me lo esperaba. Durante 20 años me había sentido sola, abandonada. Ahora descubrí que mucha gente sabía de mi sufrimiento y se preocupaba. El fiscal, doctor Fernández, presentó el caso directamente. Señores del jurado, dijo, la acusada confesó haber matado a su marido. No importan las circunstancias, no importan las razones. El homicidio es un delito y debe ser castigado, pero cuando mi abogado comenzó a presentar la defensa, el estado de ánimo en la sala del tribunal cambió por completo. Señores del jurado, comenzó el doctor Mendoza,
Ustedes no están juzgando a un criminal. Están juzgando a una madre que protegió a sus hijos. Están juzgando a una mujer que soportó 20 años de tortura antes de reaccionar. Entonces comenzaron los testimonios. Uno a uno, vecinos, amigos, conocidos subieron al estrado de los testigos. Para contar lo que sabían de mi vida con Hernán, doña Carmen lloraba al describir las noches en que escuchaba mis gritos provenientes de la granja. Perdí el sueño, dijo. Quería ayudar, pero no sabía cómo. En ese momento, nadie se involucraba en problemas familiares. Don Ramón contó las veces que Hernán llegaba borracho al mercado, gritando a todo el mundo, hablando mal de la familia. Dijo que su esposa y sus hijos eran una carga, testificó. Dijo que quería deshacerse de todos ellos. El médico de la ciudad, el doctor Santos, trajo los registros médicos. Traté a la señora Eulalia varias veces, dijo. Costillas rotas. Brazo dislocado, cortes en la cara. Siempre dije que me había caído, pero sabía la verdad. Cuando el padre Juárez habló, incluso los miembros del jurado se conmovieron. Esa mujer es una santa, dijo. Soportó una prueba que ningún ser humano debería tener que soportar. Si reaccionó, fue por amor a sus hijos, no por venganza, pero el testimonio más impactante fue el de mis propios hijos. Rodrigo, ya un joven de 20 años, subió al estrado de los testigos con dignidad. Mi padre nos amenazó de muerte, dijo con voz firme. Dijo que me iba a matar a mí, a mi hermano y a mi hermana para hacer sufrir a nuestra madre. Creo que él haría eso, Miguel. De 18 años, lo confirmó todo. Le tenía miedo, confesó. Todos lo tuvimos. Mi madre era lo único que nos protegía. Sofía, que ahora tiene 15 años, se acercó al banquillo temblando pero decidida. Mi padre dijo que me iba a hacer daño, dijo, con lágrimas en los ojos. Mi madre se puso frente a él para protegerme. Ella me salvó la vida. El tribunal guardó un silencio absoluto. Algunas personas lloraron abiertamente. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie con calma. Señores del jurado, dijo, no soy una asesina. Soy una madre que ha protegido a sus hijos. Durante 20 años sufrí humillaciones, golpizas, amenazas. Pero cuando amenazó con matar a mis hijos, supe que tenía que actuar. Me detuve un momento, mirando a cada uno de los jueces. No me arrepiento de lo que hice, continué. Si fuera necesario, lo haría todo de nuevo. Porque no hay fuerza más grande en el mundo que el amor de una madre por sus hijos. El juicio duró 3 días. El último día, los miembros del jurado se retiraron a deliberar. Me quedé en la celda, esperando el veredicto, pero extrañamente tranquilo. Había dicho la verdad, había tenido la oportunidad de explicar mis actos. Ahora solo teníamos que esperar. 2 horas después, me llamaron de nuevo a la corte. Los miembros del jurado habían llegado a una decisión. En cuanto al delito de homicidio, dijo el presidente del jurado, considerando las circunstancias excepcionales, la legítima defensa de terceros y el estado de necesidad, declaramos al imputado inocente. La sala del tribunal estalló en aplausos. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Después de 1 año en prisión, estaba libre. Mis hijos corrieron a abrazarme. Rodrigo, siempre el más serio, lloraba como un niño. Miguel me elevó en el aire, girando conmigo. Sofía se aferró a mi falda, como lo hacía cuando era pequeña. Mami es libre, repitió. Mami es libre. El juez golpeó el martillo para poner orden en la sala. Señora Eulalia, dijo, este tribunal reconoce que usted ha sido víctima de violencia doméstica durante 20 años. Reconoce que sus acciones fueron motivadas por la protección de sus hijos. Eres libre de irte. Al salir de la sala del tribunal, la multitud en la calle me vitoreó. Personas que ni siquiera conocía se acercaron a saludarme, a abrazarme, a desearme felicidad. Eres una heroína, me dijo una joven que nunca había conocido. Demostraste que las mujeres pueden defenderse a sí mismas. No soy un héroe. Respondí. Solo soy una madre. Exacto, dijo ella, sonriendo.
Y eso es lo que te convierte en una heroína. Regresamos a la granja esa tarde. Todo era exactamente como lo había dejado, pero al mismo tiempo, todo era diferente. Ya no había miedo, no había más tensión. Solo la paz. Esa noche, preparé la cena para mis hijos. Era una comida sencilla: arroz, frijoles, carne asada. Pero hecha con amor, sin prisas, sin miedo. Comimos en silencio, saboreando no solo la comida, sino la libertad. Mamá, dijo Sofía, ¿puedo estudiar ahora sin miedo? Puedes, mi amor, respondí, acariciándole el pelo. Puedes estudiar. Puedes soñar, puedes ser lo que quieras. ¿Y tú, mamá?, preguntó Miguel. ¿Qué vas a hacer ahora?, pensé en la pregunta. Tenía 39 años, era libre, mis hijos estaban a salvo. Por primera vez en mi vida, podía elegir mi propio destino. Voy a vivir, dijo simplemente. Viviré sin miedo. Los años siguientes fueron los más felices de mi vida. Rodrigo se casó y me dio nietos hermosos. Miguel se convirtió en maestro, cumpliendo un sueño que yo nunca pude tener. Sofía estudió y se convirtió en enfermera. Siempre cuidando a los demás, como aprendió al verme cuidar de la familia. Nunca me volví a casar. No porque tuviera miedo de los hombres, sino porque descubrí que podía ser feliz sola. Descubrí que mi identidad no tenía por qué estar ligada a un marido, que tenía valor para mí misma. Seguí cuidando la granja, pero ahora con ayuda. Seguí trabajando en la tierra, pero ahora por elección, no por obligación. Seguí siendo fuerte, pero ahora sin tener que ocultar mi fuerza. La gente de la ciudad me trató con respeto. Muchas mujeres acudían a mí, me contaban sus propios problemas domésticos, me pedían consejo. Señora Eulalia, dijo una joven esposa, mi marido me pega. ¿Qué hago? No necesitas que te golpeen, le respondí. Tienes derechos, tienes opciones. No dejes que nadie te haga creer que mereces sufrir. He ayudado a muchas mujeres a salir de relaciones violentas. Ofrecí mi casa como refugio, mi experiencia como guía. Descubrí que mi dolor había servido para algo más grande: ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Hoy, a la edad de 82 años, miro hacia atrás y veo que no me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer, cuando tuve que hacerlo. Protegí a mis hijos, me protegí a mí misma y, en el proceso, tal vez también protegí a otras mujeres. El horno sigue ahí, en el granero. Ahora lo usamos para otras cosas, pero a veces paso por él y me acuerdo. No con horror, sino con una extraña gratitud. Fue allí donde comenzó mi verdadera vida. Fue allí donde dejé de ser una víctima y me convertí en una sobreviviente. Queridos, les conté esta historia no para escandalizarlos, sino para mostrar que siempre hay una salida. Siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Si eres una mujer que está sufriendo violencia, debes saber que no estás sola. Tienes valor, tienes derechos, mereces ser feliz. No aceptes que alguien te diga lo contrario. Si eres un hombre que está escuchando esta historia, reflexiona sobre cómo tratas a las mujeres en tu vida. Sé parte de la solución, no del problema, y si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, no te quedes callado. Ofrece ayuda, ofrece apoyo. A veces, una palabra de aliento puede salvar una vida. Recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer lo que es correcto incluso cuando tienes miedo. Y el amor de una madre por sus hijos es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. Viví 82 años, y puedo decir con certeza, siempre vale la pena luchar por la libertad, siempre vale la pena luchar por el amor, siempre vale la pena luchar por una vida mejor. Si esta historia te conmovió, comparte tus reflexiones en los comentarios. Cuéntenos cómo han encontrado la fuerza para superar las dificultades en sus vidas. Tus palabras pueden inspirar a otros que necesitan esperanza. Y si les gustó esta historia, suscríbanse al canal, dejen un like y activen la campana para que no se pierdan otras historias que pueden tocar sus corazones y fortalecer sus almas. Recuerda, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una aurora esperando a salir. Con todo mi amor y cariño, Eulalia.